Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ryan Vázquez, matrícula 2024-2285, finalizando ya con el último video para, claro, la segunda práctica del segundo periodo, el 6.4.7, el laboratorio Injections Attack, una inyeccióncita de SQL. Vamos entonces a ejecutar Windows más R para abrir el CMD, para dentro de allí entonces ejecutar el comando date y el comando time para que se pueda ver que estoy haciendo la práctica dentro de la fecha y hora establecida por el maestro para hacer dicha práctica. Valga la redundancia que por aquí también se puede ver que me queda mucho tiempo restante. Voy entonces a cerrar esto aquí para entonces pasarte una vez con el último laboratorio del segundo periodo. Nos dice práctica de laboratorio, ataques de inyección, los objetivos, los sitios web que están conectados a base de datos backend pueden ser vulnerables a la inyección de SQL. Es un ataque de inyección SQL, un ataque ingresa a consultas maliciosas que interactúan con la base de datos de la aplicación. El trasfondo escenario será la inyección SQL, es un ataque común utilizado por los hackers para explotar las aplicaciones web basadas en bases de datos SQL. Este tipo de ataque implica la inserción de SQL malicioso o instrucciones de un campo de entrada URL con el objetivo de revelar o manipular el contenido de la base de datos, causar problemas de repudio en el sistema o falsificar identidades. Entonces vamos a ir abriendo el navegador para seguir leyendo. Explorar una vulnerabilidad de inyección SQL en DWA. La inyección SQL es una técnica de inyección de código utilizada para explorar las vulnerabilidades de seguridad en la capa de datos en una aplicación. Estas vulnerabilidades podrían permitir que un atacante ejecute comandos SQL maliciosos y comprometa la seguridad de la base de datos. En esta parte, explorar una vulnerabilidad de SQL en DWA, preparar, etcétera. Nos dice entonces que ingresemos la siguiente URL, que introduzcamos las credenciales, admin password y que establezcamos la DWA en seguridad baja. Vamos a esperar que nos cargue la navegador. Bueno, una vez ya el navegador nos cargue, entonces vamos a copiar y a pegar la URL que nos dio Cisco para entrar a esa página web. Vamos a esperar a que cargue. Bien, una vez no cargue entonces, vamos en username a escribir admin y en password a escribir password. Entonces, Cisco nos dice que hagamos clic en DWA Security. Vamos a hacer un clic y luego nos dice entonces, bueno, en el panel izquierdo, y luego nos dice entonces que cambiemos el nivel de seguridad a low, lo hacemos aquí, y que le hagamos clic en submit. Entonces, luego nos dice verifique TWA para ver si hay vulnerabilidad de inyección SQL. Nos dice que hagamos clic en SQL Injection. Vamos a esperar que Security Level currently cambie a Low. Perfecto, ya cambió. Entonces nos dice que hagamos clic en SQL Injection. Y que en el campo User ID escribamos lo siguiente. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí y le vamos a dar clic en Submit. Entonces nos dice, debería obtener la salida que se muestra a continuación. El resultado confirma que hay una vulnerabilidad que permite a la ejecución de declaraciones de SQL que se ingresen directamente en los campos de entrada. Entonces, como se puede ver aquí, DWA, esa página de prueba, nos devolvió todos los usuarios. Lo que entonces confirma es que el servidor ejecuta directamente lo que escribimos y que sí existe una inyección SQL por lógica. Aquí podemos ver first name admin, el surname admin, Gordon Brown, Hack Me, Pablo Picasso, Bob Smith, etcétera. Ha ingresado una expresión siempre verdadera, eso es lo que significa siempre verdadera, que fue ejecutada por el servidor de la base de datos. El resultado es que se devolvieron todas las entradas de campo ID de la base de datos. En el paso 3 nos dice verifica la cantidad de campo y consulta. Nos dice entonces en el campo user ID, escriba lo siguiente. Vamos a escribirlo, vamos a copiar y a pegarlo y le vamos a dar en zoom. Debería de salir lo siguiente. Aquí determinamos, o vamos a determinar, mejor dicho, cuántas consultas tiene esta base de datos.
Entonces aquí podemos ver que tiene una. Nos dice entonces que hagamos lo mismo con la 2. Bueno, parece que se cayó la página, pero nada, volvemos aquí mismo. Vamos a copiarla. Simplemente quería cambiarle el 2, pero vamos a copiar y a pegar. Vemos entonces que tiene dos columnas. Y si hacemos, por ejemplo, una tercera, vamos entonces a ver, vamos a esperar a que cargue. Y si hacemos una tercera, entonces vamos a ver que nos va a dar un error, un non colon 3 in order clause. Quiere decir entonces, dado que la tercera cadena volvió un error, eso nos indica que la consulta implica solo dos campos. Quiere decir entonces que solamente tiene dos columnas. Entonces seguimos, verifique la versión del sistema de administración de base de datos. Bueno, vamos a darle hacia atrás aquí. En el campo User ID, escriba, vamos a escribirlo para ver la versión de la administración de la base de datos. Vamos a copiar y a pegarlo. Y haga clic en Submit. Nos va a salir esto. Entonces, como se puede ver aquí al final, lo que dice que la salida 5.5.58 indica que el gestor de base de datos es MySQL y la versión ya la vimos y se está ejecutando entonces en un sistema Debian. Entonces, en el paso 5 determina el nombre de la base de datos. Vamos a obtener los nombres de la base de datos con el siguiente comando. Vamos a copiar y a pegarlo aquí. Entonces nos dice, hasta ahora ha descubierto la base de datos vulnerable, la consulta ha implicado campo, el gestor y la versión. A continuación ahora va a tener más información del esquema sobre la base de datos. Como se puede ver aquí, podemos ver que el nombre es DWA. Ese es el nombre de la base de datos. Y nos dice entonces en el paso 6, recupere la tabla names de la base de datos de DWA. Vamos a enumerar la tabla de la base de datos. Entonces vamos a escribir este comando largo. Lo vamos a copiar y a pegar, mejor dicho. Entonces lo vamos a pegar y le vamos a dar clic en Submit. Entonces la salida con first name 1 es la información de la tabla. Como se puede ver aquí, tenemos dos. ¿Cuáles son las dos tablas que se encontraron? Guestbook y user. En el surname sale. ¿Qué tabla crees que es la más interesante para una prueba de penetración? La tabla de usuario es la más interesante porque puede incluir los nombres de usuario y contraseña. Recupera los nombres de la columna de la tabla user. Vamos a obtener los nombres de la columna de la tabla user. Vamos a copiarlo después para leer. Ahora descubrirá, vamos a pegarlo aquí, ahora descubrirá los nombres de campo en la tabla user. Vamos a pegarlo. Eso le ayudará a encontrar información útil para hacer el pentest. Entonces, la lista de nombres de columna se muestra después de la lista de cuentas de usuario en la salida. Como se puede ver aquí, aquí están entonces todos los nombres de la columna de la tabla user. Admin, Gordon Brown, Hackme, Pablo Picasso, Bob Smith, User ID, y todo lo uno. Aquí podemos ver entonces user y password. Entonces, lo que sigue es recuperar las credenciales de usuario. Esta consulta recuperará los usuarios y la contraseña. Entonces nos dice en el campo user, escriba eso, vamos a escribirle, o sea, vamos a copiar y a pegarlo, perdón. Vamos a copiar y a pegarlo. Vamos a dar en Submit. Aquí lo que estamos es extrayendo usuarios y hashes de contraseña. Entonces, aquí como pueden ver, según este comando, estamos entonces, eh, van a aparecer usuarios con hashes MD5 y evidentemente la más valiosa va a ser obviamente la de admin. Entonces nos dice, después de la lista de usuarios debería haber varios resultados con nombre de usuario y que aparecen hashes y contraseña. ¿Cuál podría ser la más valiosa? Pues evidentemente la de administración. Entonces nos dice entonces que hackea los hashes de contraseña con la siguiente herramienta. Entonces vamos a copiar esto y vamos entonces a abrirlo en una nueva pestaña. Vamos a entrar a esa URL y vamos entonces allí, vamos a pegarlo aquí y vamos a entrar. Trackstation es un descifrador de hash de contraseña en línea gratuito, donde se copia y pega el hash de la contraseña de DWA
eh, en crack hashes. Entonces, una aplicación ya no carga, le vamos a dar clic aquí para seguir con el procedimiento y vamos entonces, por ejemplo, a copiar el hash del admin. Voy a tratar de copiar por lo menos tres, aunque solamente se exige ese. Voy a copiar este, el de Gordon B. Vamos a pegarlo, voy a hacer un enter para que, ajá, escribirlo abajo. Y voy a escribir un último ya. Creo que la página te dice que en total puedes poner 20 simultáneos. Ajá, exacto. Mírenlo aquí. Entonces vamos a pegar el último, vamos a dar en crack hashes. Entonces, exacto. Ya vemos que la de Charlie, evidentemente todo es MD5. La de Charlie, bueno, el password de Charlie, la del otro es ABC123 y la de admin, evidentemente, pues es password. Ya hasta aquí es la práctica, súper interesante. Como se pudo ver, pudimos entonces aprender cómo funcionan los ataques de inyección SQL, desde identificar una vulnerabilidad hasta extraer información sensible como usuario y contraseña directamente desde la base de datos. Pudimos entonces comprobar cómo una mala validación de entradas permite ejecutar consultas SQL maliciosas que comprometen por completo, evidentemente, la seguridad del sistema. También aprendimos la importancia de aplicar medidas de mitigación como el uso de consultas parametrizadas y validación de datos, ya que sin estas protecciones, evidentemente, una aplicación web pudiera ser fácilmente explotada. Espero que mi video les haya gustado y que puedan realizar su práctica. Nos vemos entonces en el tercer periodo.